El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bueno, comencemos desde el inicio. Me refiero a la primera lectura, que es extraída de los Hechos de los Apóstoles. Ahí tenemos, es el encuentro de San Pedro con Cornelio y los suyos. Los antecedentes de este pasaje son: Cornelio era un centurión de Cesarea, un hombre justo, un hombre piadoso, y Pedro en ese momento estaba en Jope. Jope es la actual Jaffa, que había sido el principal puerto, hasta que después construyeron Haifa y Ashdod. Pero el principal puerto era ese, y justamente Tel Aviv fue fundada en la periferia de Jope, de Jaffa. Esto para ubicarnos un poco. Pues primero lo tenemos a Cornelio orando, a la hora nona, es decir, alrededor de las 3 de la tarde, y un ángel se le aparece y le dice que debe ir a buscar a Simón Pedro, le dice dónde está, que lo envíe llamar, que lo haga llamar, porque tienen que decirle algo a ellos, es decir, tienen que escuchar lo que Pedro les va a decir. Pues bien, Cornelio, como digo, era lo que llaman un temeroso de Dios, ¿no? Son así llamaban a los gentiles, a los goim, los judíos que no eran judíos, pero que respetaban la iglesia, la religión judía y que creían en un único Dios. Y además participaban de algunas de las oraciones y del rito. Bueno, ahí lo tenemos a Cornelio por una parte, y por otro lado Pedro, que poco antes que llegaran los enviados a la casa donde él estaba alojado, tiene una visión. Ve un lienzo que baja del cielo, donde hay todo tipo de animales, y una voz que le dice: Pedro, álzate y mata. 3 veces le aparece esto. Y él dice: no, yo nunca he comido nada que no sea kosher, es decir, que no sea puro. Y ahí escucha una voz que dice: lo que Dios ha purificado, tú no lo declares profano. Pues bien, está pensando qué sentido tenía todo eso cuando lo viene a llamar. Y ahí, claro, se da cuenta, sobre todo se da cuenta porque hay una voz que escucha, mejor dicho, una voz que dice: mira, 3 hombres te buscan, levántate, baja y ve con ellos, sin poner reparos, porque soy yo el que los ha enviado. Soy yo el que los ha enviado. Es el Señor, obviamente. Y ahí lo tenemos a Pedro dando el primer anuncio a estos paganos, el querigma, diciendo lo fundamental, hablando, por supuesto, de Jesús de Nazaret, ungido de Dios con el Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien a todos, sanando a los enfermos, expulsando a los demonios, sanando todo tipo de enfermedad, obviamente, y cómo lo mataron colgándolo del madero, de la cruz. Y Dios lo resucitó al 3er día, y le dio la gracia, además dice, de aparecerse a los suyos durante un tiempo. Ellos incluso daban testimonio de eso, él puede dar testimonio,
que además ha comido con él. Pues bien, este Jesús resucitado es muerto y resucitado es realmente el anuncio, el primer anuncio, que además lo constituye a él, como le dice el Señor a ellos, juez de vivos y de muertos. Y todos los que crean en él recibirán el perdón por su nombre, el perdón de los pecados. Estaba Pedro aún hablando, comentando esto, cuando de pronto hay una fuerte efusión del Espíritu Santo sobre aquellos hombres y comienzan a cantar en lenguas, hablar en lenguas extranjeras, a alabar a Dios. Pues cuando ve esto, signo de que el Espíritu estaba con ellos, que era una extensión de Pentecostés, Pedro decide bautizarlos. Así tenemos a los primeros cristianos no judíos. Así que bueno, repasemos los hechos. Pedro y los demás apóstoles son testigos de Jesucristo resucitado. Y antes habían sido testigos de la infinidad de milagros que había hecho, de liberaciones del demonio, y además habían escuchado sus enseñanzas. De resucitado, los discípulos se convierten en apóstoles. El Señor los envía con el mandato de predicar la salvación solo por Jesucristo y dar testimonio de lo que habían vivido con Él. Y se vuelven, como digo, apóstoles impulsados por la fuerza del Espíritu Santo que habían recibido en Pentecostés. Antes de la ascensión, el Señor, que fue a los 40 días, estuvieron con Él, compartiendo hasta la comida, y luego la manifestación dejó de ser visible para ser, como en este caso, audible, hasta que después ni siquiera eso, pero bueno, son los primeros tiempos, el tiempo del inicio de la Iglesia, el tiempo del Espíritu Santo, de los que acuden al llamado y reconocen a Jesucristo como único Salvador y son bautizados. Ahora, resulta absurdo, resulta paradójico, resulta triste, resulta lamentable que muchos hoy en la Iglesia lo ignoran. No lo reconocen como único Salvador. Algunos ni siquiera como Salvador. El Espíritu Santo entonces, ¿qué hace? Se retira. No de todos, obviamente, sino de quienes aquellos que lo ignoran, que lo desprecian. El salmista proclama que la piedra que desechan los albañiles, o mejor dicho, los arquitectos, dice, es ahora la piedra angular. Este es el salmo de hoy. Ahora, arquitectos que se han metido en la iglesia, lo digo arquitectos entre comillas, ahora están desechando la piedra angular y quieren construir una iglesia sin ella. Obviamente una falsa iglesia, una antiiglesia. Pero existe un resto fiel que desechan a estos arquitectos, a estos masones. San Pablo, en su carta a los cristianos de Colosas, nos exhorta a buscar las cosas de arriba, las de allá, las de más arriba, no las de la tierra. El apóstol está hablando a nuestro tiempo, nos habla a nosotros, nos está exhortando a nosotros a mirar hacia lo alto, a despreocuparnos de las cosas del mundo. De las cosas del mundo de las cuales no tenemos que ocuparnos, obviamente, y sobre todo de tanta noticia, de tanta distracción, concentrarnos en lo importante. Muchas son las noticias, muchos son los falsos maestros que van diciendo una cosa, van diciendo una otra, que va a ocurrir así, que va a ocurrir así, le inventan porque eso no está en las Escrituras, iluminados. No hay que escuchar nada de eso. Hay una sola buena noticia. La buena noticia es que Jesús ha resucitado. Así que no tenemos que divagar, no tenemos que distraernos. Tenemos que antes bien tener el corazón abierto a la caridad, abierto a la oración profunda, abierto también a la penitencia y a la reparación. Debemos entonces dejarnos de inquietarnos. Y ahora llegamos al Evangelio de hoy, donde el Señor resucitado, pero Juan, los otros no habían entendido la Escritura, así lo dice, así finaliza el Evangelio de hoy. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. No lo habían entendido, pero tuvieron ahí en ese momento indicios de la resurrección, de esa evidencia, el sepulcro vacío, el sudario enrollado, los lienzos tendidos, vieron y creyeron. Por otro lado tenemos a María Magdalena, que ha ido al sepulcro cuando todavía era oscuro,
todavía no había empezado el alba, y vio el sepulcro vacío. Y más nada. Y su corazón se angustió. Se han llevado el cuerpo del Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Tampoco ella había entendido que Jesús debía resucitar, hasta que se lo encontró. Fue la primera, según la Escritura, en verlo. Digo, según la Escritura, insisto, porque el momento de la resurrección y lo que ocurrió en medio de aquella noche luminosa quedó en el misterio de Dios. Nosotros intuimos, obviamente, que apenas resucitado fue a ver a su madre, pero no está en la Escritura. Y Jesús recompensa el amor fiel de aquel corazón penitente, ese corazón que pasa de la angustia a una alegría indecible, imaginémonos, sobre todo cuando escucha su nombre, Mariam, en arameo, Mariam. Y ella volviéndose, dijo en hebreo, Rabuní, mi maestro. Jesús, como a María, te llama por nombre. Imagina que pronuncia tu nombre, ¿no? Cree, aunque no veas ni oigas, no lo ves, no lo oyes, pero Él está pronunciando tu nombre. Él está a tu lado y te llama. Respóndele con tu vida, ámalo, nada temas, adóralo. Y termino con la secuencia pascual, una parte de la secuencia pascual que se proclamó antes del Evangelio. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Sí, queridos amigos, Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.